Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy daremos continuidad con nuestro curso de React.js, en el cual hemos visto temas muy interesantes, desde cómo pasar propiedades entre nuestros componentes, utilizar los hooks que React nos proporciona, así como crear algunos propios, ver la parte de los estilos, de cómo estilizar nuestros componentes utilizando estilos que nosotros vamos creando, y cómo estar aplicando frameworks de estilos como Bootstrap, Bulma, etcétera, para nuestra aplicación. Aquí vemos un pequeño ejemplo. Y llegamos hasta los ejemplos de hacer CRUD de datos. Este CRUD de datos es información que tenemos dentro de nuestro local. Es una variable que está guardando, es un arreglo básicamente que está guardando esta información. Y en la parte superior creamos un CRUD de equipos, pero utilizando un API de datos. Pero si nosotros vemos nuestra página principal, pues es un poco tedioso ver cuál es la separación, cuál es un componente, dónde termina y dónde inicia el siguiente. Para eso vamos a utilizar el día de hoy las rutas o veremos cómo implementar rutas en nuestra aplicación, de tal manera que podamos ir colocando cada uno de los componentes en una ruta diferente y así poder acceder a ellos de manera mucho más ordenada y mucho más rápida. Comenzamos. Como lo mencioné en la intro, el día de hoy vamos a ver cómo poder implementar rutas en nuestra aplicación. El objetivo es que cada uno de estos componentes tenga una ruta en específico, en el cual con hacer un clic nos muestre un componente u otro, pero con el fin de que solo renderice lo que nosotros necesitamos ver en pantalla y no tenga que renderizar toda nuestra aplicación como lo está haciendo ahorita. Ya que, por ejemplo, si yo ingreso una ruta cualquiera, por ejemplo ruta, entra a la página o intenta entrar a esa ruta, pero como no existe, siempre va a entrar a nuestro archivo principal, que en este caso es app.jsx, que el cual contiene pues todos nuestros componentes, tal y como podemos ver aquí en este pequeño código. Estamos importando todos los componentes y los estamos pintando todos en nuestra app.jsx. Por lo que en este momento vamos a crear una ruta o vamos a implementar las rutas dentro de nuestro componente. Para eso vamos a utilizar una dependencia nueva llamada React Router. React Router está de hecho o creado para que podamos implementar ya sea rutas dinámicas o rutas estáticas según el caso en nuestra aplicación de React y podamos estar mostrando diferente información según lo que vayamos necesitando. Como siempre, esta URL te la estaré dejando aquí en la descripción del video. Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar esta dependencia. Del lado izquierdo tenemos todo lo que tiene que ver con su documentación. Vemos que tiene la parte de la instalación, un tutorial muy básico, todo lo que tiene que ver con las rutas como tal, componentes que podemos utilizar que tiene ya implementados, como los links, que es como un anchor, el cual al dar clic en ese componente pues nos va a llevar a esa ruta, va a cambiar de ruta. También tiene creado algunos hooks propiamente de esta dependencia que podemos también utilizar, como el use location para saber dónde nos encontramos, el use params o para estar compartiendo parámetros entre cada una de nuestras rutas utilizando esta dependencia, etcétera, etcétera. Por el momento, lo primero que haremos es instalar esta dependencia dentro de nuestra aplicación. Para eso voy a desplegar este pequeño npm. Lo puedes hacer con npm, con yarn o pnpm. Por lo tanto, simplemente yo voy a copiar este comando de aquí, control C. Y también es importante que sepas que voy a utilizar la versión 6 como nos lo está recomendando la documentación, ya que existen diferentes versiones de esta de React Router, la cual podemos ver aquí, y también cada una de estas versiones se trabaja de diferente manera. Por lo tanto, yo estaré trabajando con la versión 6. Entonces, copiamos este comando, nos vamos a nuestra aplicación. Voy a expandir mi terminal para que lo puedan ver un poquito mejor. Voy a crear una nueva terminal que esté apuntando también dentro en la raíz de mi proyecto. Aquí ya la tengo lista y está apuntando a la raíz de curso React.
Por lo tanto, simplemente voy a pegar este comando que acabo de copiar y voy a dar Enter y esperamos a que se instale la dependencia. Listo, aquí vemos que ya terminó de hacer la instalación. El tiempo que demore pues va a depender de tu equipo, de tu internet y de algunas cosas más. ¿Cómo podemos validar que esté instalado correctamente? Simplemente voy aquí a minimizar primero mi terminal, me voy a regresar a mi terminal de aplicación y aquí vemos que en el package.json se agregó una nueva dependencia. Si nosotros entramos a la sección de dependencias, que es esta, vemos que ya existe una nueva que se llama React Router DOM, la cual vamos a estar utilizando y como dije en un inicio, es la versión 6, en este caso más en específico 6.3. Ok, si nosotros regresamos a la documentación y bajamos un poquito, vemos que aquí tenemos un pequeño ejemplo de cuando utilizamos Create React App, que es justamente como nosotros creamos nuestra aplicación. Vemos que es necesario envolver nuestra aplicación en el browser router para que podamos utilizar esta nueva dependencia. Y posteriormente podremos utilizar las rutas como tal para nuestra aplicación. Esta sería como el ejemplo muy básico de cómo se puede utilizar React Router DOM para diferentes cosas. Pero como nosotros ya lo tenemos creado, nosotros nos vamos a basar más en otro pequeño ejemplo, que sería este de aquí, que dice configurando nuestras rutas. Como vemos aquí, si nos damos cuenta, está aquí creando el root element, pero esto es por la versión 18, o sea, crea de esta manera. Nosotros no tenemos esa parte, pero nos vamos a basar en esta pequeña estructura, donde tenemos un browser router, una sección, un componente de routes y cada componente de ruta. Una ruta en específico que vamos a verlo que es como un bloque de if, que si la ruta coincide completamente con este elemento que tenemos en el path, entonces va a renderizar este elemento de aquí. Así es como se puede leer este pequeño ejemplo. Por lo tanto, vamos a hacerlo o lo vamos a aplicar en nuestra pequeña aplicación. Primero que nada nos vamos a ir a nuestro app.jsx, ya que yo quiero crear esas rutas desde aquí, ya que vamos a aprovechar que aquí tenemos ya importados nuestros componentes y será un poquito más sencillo aplicar esos cambios dentro de este componente, que el ejemplo lo está haciendo directamente en esta sección, que en vez de está envolviendo todo en el app, pero básicamente es lo mismo. Por lo tanto, yo primero que nada voy a hacer lo siguiente. Voy a importar lo que corresponde a React Router DOM. Aquí ya lo tenemos y aquí agregamos unas llaves porque de esta manera podemos traernos diferentes atributos que nos está proporcionando esta dependencia. Si yo regreso hacia nuestro ejemplo, vemos que nos da el browser router, el routes y el route como tal. Por lo tanto, yo voy a importar esos tres componentes. Y listo, aquí ya tenemos nuestros tres componentes importados correctamente. Dentro de nuestro container voy a primero que nada a mostrar nuestro browser router como lo estamos viendo aquí. Por lo tanto, dentro del browser router es que nuestro componente principal que debe envolver a nuestra aplicación para que esto pueda funcionar. Por lo tanto, yo aquí necesito agregar un router. Este routes a su vez contiene el atributo de ruta o route como tal, la cual ahí vamos a especificar que un componente se puede renderizar según a donde nosotros entremos. Entonces, con esto, si vemos, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Estamos creando el contenedor de las rutas. Routes nos sirve para poder delimitar las rutas según como en paquetes. ¿Para qué nos puede servir? Por ejemplo, si tienes una aplicación donde si estás logueado puedes ver algunas rutas y si no lo estás, puedes solamente ver otras más. Puedes crear diferentes routes o contenedores de rutas para que según si estás logueado o no, renderice uno o renderice el otro.
De esta manera, como yo lo estoy haciendo, es que cuando nuestra ruta coincida con la pura barra o no le especifiquemos alguna ruta, lo que nos va a renderizar es el contador. Lo demás lo voy a dejarlo así porque parece que me va a marcar algunos errores. Déjenme validar eso. Está compilando mi aplicación. Parece que no nos marcó error y vamos a nuestra aplicación. Aquí, como vemos, en la parte inferior ya no nos aparece nuestro componente de contador, ya que lo hemos movido hacia el home o a la ruta home de nuestra aplicación. Sin embargo, tampoco nos aparece en la ruta home. Esto se debe a que tenemos un pequeño error, ya que si vemos en la documentación, yo puse por error component, pero realmente el parámetro que necesitamos utilizar para renderizar el componente que queremos ver en esa ruta es element, ya que component era en la versión anterior. Por lo tanto, aquí en vez de component simplemente voy a poner element, y al momento de poner element, cuando yo guardo, carga nuestra aplicación, y si yo voy a mi aplicación, ahora sí nos aparece nuestro componente correspondiente. Por lo tanto, cuando yo entre al home va a aparecer el componente de contador y posteriormente se pinta todo lo demás. ¿Por qué se pinta todo lo demás? Porque yo lo tengo incrustado después de ese componente o después de las rutas. Por eso es que no lo pinta por separado. Pero por ejemplo, si yo agregara, no sé, una ruta que sea CRUD-API, entra a la página, pero nos muestra todos los otros componentes, pero no nos muestra el contador. ¿Por qué? Porque la ruta no coincide con la ruta home o por lo que fue por defecto. Por lo tanto, nunca va a mostrar contador hasta que la ruta completamente empate con esto de aquí. Por lo tanto, ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, pero para los demás componentes. Lo único que ya no vamos a mostrar va a ser esto de aquí. La ruta que vamos a utilizar para cada componente va a ser propiamente su nombre para tener una mejor referencia. Por lo tanto, vamos a hacer esa nueva configuración. Listo, hemos creado las rutas para cada uno de nuestros componentes. Por lo tanto, si yo ingreso a diagonal contador, me va a mostrar el contador, CRUD API, CRUD API, CRUD App, CRUD App, y así sucesivamente con cada uno. Y solamente nos va a mostrar el componente correspondiente que nosotros estamos mostrando aquí. De igual manera podríamos agregar un componente, por ejemplo, crear un componente que contenga otros componentes, por ejemplo, crear el componente CRUD que contenga CRUD API y CRUD App y nos lo va a mostrar al mismo tiempo. Si yo entro aquí a mi aplicación y, por ejemplo, ingreso diagonal contador, va a entrar al contador como tal. Lo mismo pasa si por ejemplo yo entro a diagonal Pokémones. Vamos a hacer localhost, diagonal Pokémones. Vemos que la aplicación se recarga. Igual nos aparece la funcionalidad de los Pokémones. Aquí nos imprime. Vemos que esto está funcionando perfectamente. Aquí está cargando. Vamos al siguiente. Cargando Pokémones. Al siguiente, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasaría con cada una de estas nuevas rutas que hemos creado. Uno muy interesante, pues como sabemos, es el CRUD App. Entonces, si yo por ejemplo entro aquí y pongo CRUD App, Enter, pues vamos a entrar directamente a nuestro CRUD de datos. Y de esta manera pues podemos hacer una funcionalidad mucho más extensa. Esto es apenas lo básico de cómo crear rutas, por lo que es muy interesante. Ahora bien, con el tema de las rutas, como nosotros ya hemos especificado una ruta en específico para cada uno de nuestros componentes, ¿qué pasa si nosotros agregamos o intentamos ingresar a una ruta que no coincide? Por ejemplo, no match. Si yo entro a esta ruta, mi aplicación como tal me muestra una advertencia, ya que no se hizo ningún match con los paths, es decir, en ninguno de los paths tiene un diagonal no match, por lo tanto no me muestra nada en mi aplicación. Para estos casos existe una manera de mostrar algún elemento por defecto en caso de que la ruta no se haya especificado. Para eso vamos a usar un comodín de React Router DOM de la siguiente manera.
De esta manera estamos diciendo que cualquier ruta, indicando con el asterisco, que no sea ninguna de estas, va a entrar y nos va a mostrar este pequeño componente, que es simplemente un H2, un título diciendo el curso React by Pablo Gallardo. Para probarlo, guardamos, esperamos a que compile y ahora sí, como estamos entrando a una ruta que es no match, como no existe como tal esa ruta, pues nos muestra ese componente por defecto. Si ahora yo entro a contador, esa ruta sí existe y ahora sí nos muestra el componente correspondiente. Pero es importante que también contemplemos el orden de nuestras rutas, es decir, las más importantes hasta arriba, las menos importantes hasta abajo. ¿Por qué? Porque el orden también puede afectar el funcionamiento de nuestras rutas. Por lo tanto, este comodín lo dejaremos al final. Es decir, va a revisar primero si hay una coincidencia con contador, con CRUD API, etcétera, etcétera. Y si no coincide con ninguna, ahora sí nos va a mostrar este componente que es un simple título. Lo mismo va a pasar para cuando entremos o corramos nuestra aplicación por primera vez. Como siempre entra no entra como tal a una ruta, simplemente nos va a mostrar este pequeño título. Hasta aquí dejaremos el video del día de hoy. Espero haya sido de tu agrado, donde vimos cómo podemos implementar las rutas en nuestra aplicación. Ahorita estamos escribiendo unas rutas. En el siguiente video haremos una mejora para que nos aparezca un menú en la parte izquierda y en la parte derecha, o ya veremos cómo lo organizamos, para que nos aparezca ese menú y de esta manera pues podamos estar navegando entre nuestros componentes simplemente con un clic y no tener que escribir la ruta completamente a mano. También antes de irme quiero agradecerte por el apoyo que he visto en mis videos. No olvides dejar un like, comentarios aquí en la parte de abajo que te ha parecido y sobre todo suscribirte al canal, activar la campanita y compartir mis videos, que eso me ayuda mucho. Hasta la próxima.